Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f d, que representa el conjunto de partida, el dominio 0, que sería el codominio, y ese es el criterio. Si ustedes se fijan en lo que hay que analizar, que hay que ver cuáles son verdaderas, todas tienen que ver con D, o sea, con el dominio. Que si el 3 negativo pertenece al dominio. Que si el conjunto formado por el 3 es parte del dominio, o es un subconjunto del dominio, o que si el dominio es el 3 negativo unido con el 3 positivo. Eso es lo que nos están preguntando. Para saber eso, yo tengo que tener muy claro cuál es el dominio máximo de esa función. Y en este tipo de expresiones, no hay ningún problema con la expresión que viene en el numerador. Todos los valores de los números reales son permitidos en ese dominio. El detalle está en la parte de abajo, en el x más 3, y el valor de x que haría 0 abajo. Ese valor que hace 0 abajo es el que tiene que quedar fuera del dominio. Para resolver o para saber eso, lo que hay que hacer con ese x más 3 es buscar cuál es el valor que hace 0. Y eso es muy sencillo. X más 3, ¿quién es el que hace 0? Y se hace un paso de despeje, que es el 3 que está sumando positivo, pasa al otro lado negativo, y listo. Ese es el valor que tenemos que evitar en el dominio. O sea, sirve cualquiera menos el 3 negativo. O sea que el dominio de esta función es todos los números reales menos ese valor que acabamos de ubicar, el 3 negativo. Por lo tanto, aquí hay infinitos números. ¿Y cuáles de las propuestas que dicen ahí son correctas? El 3 negativo pertenece al dominio. Falso. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que el dominio son todos los números reales menos el 3 negativo. El 3 negativo no es parte del dominio. Entonces, esto no es correcto. El conjunto formado por el 3 positivo es parte o es un subconjunto de ese dominio. Ahí sí. El 3 positivo es uno de los infinitos valores que pueden ser parte de ese dominio. Y en la tercera dice que el dominio es igual al 3 negativo unido con el 3 positivo. Y ya habíamos hablado que el 3 negativo no es parte del dominio. Además que el dominio no solamente sería esto, sino que hay infinitos números. Entonces, esta tampoco es correcta. Por lo tanto, la única proposición que viene ahí que me dice algo verdadero es la número 2, que el valor de 3 está contenido o está incluido en D, que es el dominio de la función. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? En este caso, solo la 2. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por, y aquí tenemos la información, f con el conjunto D que representa el dominio, conjunto de partida, el 0 que es el codominio o el conjunto de llegada, y su criterio. Todo lo que hay que analizar gira alrededor de D. O sea, yo tengo que tener claro quién es D, quién es el dominio de esa función. Entonces, el dominio máximo de esa función, cuando tenemos este tipo de expresiones algebraicas básicas, sin raíces, así como ustedes lo están viendo, el dominio máximo es R. De hecho, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, pero en el momento en que tenemos
una expresión algebraica, o sea, tenemos la variable x en el denominador, hay peligro que algún valor de 0 ahí. Y si aquí hay 0, cuando yo divido por 0 me da error. Entonces hay que evitar el 0 en el denominador. Y esa expresión es tan simple, porque vean que solamente es un x. ¿Cuál es el valor que abajo hace que eso dé 0? Pues únicamente el 0. Hay otras funciones donde hay que hacer un paso de despeje, pero con solo plantearla o con solo verla, de ahí el valor de x vale 0, ese es el que lo echa a perder. Lo que significa que el dominio máximo de esta función corresponde a cualquier número real que ustedes puedan imaginarse, pero hay uno que no podemos utilizar en ese dominio, y ese valor es el 0. ¿Por qué? Porque si yo agarro ese 0 y lo sustituyo aquí, 0 al cuadrado menos 4 entre 0 me da error. Hay que buscar ese valor que abajo provoca el 0 en la expresión. ¿Ok? Ya tenemos claro que el dominio de la función son todos los números reales menos el 0. Entonces, ¿qué dice la propuesta número 1? El 0 pertenece al dominio. Y eso es falso. No. Porque el 0 más bien es el valor que no puede estar en el dominio. Número 2. El 2 negativo está incluido en el dominio. Y en ese caso sí. El 2 negativo es uno de los infinitos valores que están ahí en el conjunto de los números reales. Entonces, si es función, si es parte del dominio. Y la número 3 dice que el dominio es igual al 2 negativo unido con el 0 y unido con el 2 positivo, lo cual es falso. Primero, porque involucraron al 0. Y luego que D no son solamente estos dos valores. El dominio de esta función son muchos valores, excepto el 0. Entonces, tampoco la tercera, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solamente la 2. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por. Entonces estamos nuevamente ante una situación donde D, que se refiere al dominio de la función, la verdad pueden poner cualquier letra, pero están utilizando la D seguro para referirse al dominio. Yo sé que es el dominio porque conjunto de partida, conjunto de llegada. El 0 sería el codominio, el conjunto formado por el 0. Y ese es el criterio de la función. Todas las opciones giran en torno al dominio. Hay que confirmar si lo que hice ahí es cierto. Pero para eso yo tengo que saber quién es el dominio. Y en una expresión algebraica básica como esta, que no tenga radicales ni nada por el estilo, el dominio va a ser el conjunto de los números reales. Pero el problema está en el denominador. Porque si el denominador tiene variable x, es posible que exista un número que aquí, al sumarse con 1, me dé 0. Y el 0 en el denominador nos sirve, nos da error. Es una expresión matemática que no se puede resolver. Entonces, antes de yo decir que el dominio es R, yo tengo que saber cuál es el número que aquí me provoca un 0. Y eso se resuelve con una ecuación. X más 1 igual a 0. Y pues es una ecuación de un paso. El 1 que está sumando pasa al otro lado al restar al 0. O sea, el valor de x es 1 negativo. Ese valor que estamos buscando, que tenemos que sacarlo del dominio, es el 1 negativo. Entonces, ¿cómo se da el dominio de esta función?
Son todos los números reales menos el 1 negativo. Entonces hay que tener claro eso. En esta función sirven todos los números infinitos que pueda tener los números reales menos el 1 negativo, que lo conseguimos aquí. Entonces ya con el dominio claro de la función, vamos a ver qué dicen las proposiciones. La número 1 dice que el conjunto formado por el 1 está incluido en el dominio. O sea, el 1 es parte del dominio, ¿sí? El 1 es uno de los infinitos valores que están aquí. El único que no está es el 1 negativo. Pero el 1 positivo, sí, es parte de ese dominio. Número 2. ¿El 1 negativo pertenece al dominio? No. Ya explicamos que el 1 negativo es el único que no puede ser parte de ese dominio. Y en la 3 dice que D, o sea que el dominio, es igual a todos los números reales menos el 1 negativo. Y eso fue lo que analizamos por acá. Por lo tanto, la 3 sí es correcta. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1 y la 3. Entonces, ya tienen ustedes una base de cómo analizar ese tipo de ejercicios. Primero, hay que llegar a cuál es el dominio de la función para luego analizar las propuestas, a ver qué nos dicen, qué elementos son parte de ese conjunto D.